Me llamo Juan Jiménez y quiero decir que mi abuela siempre decía que las cosas buenas o malas siempre pasaban por una razón y que si por algo nos iba mal en la vida, teníamos la opción de pedirle a Dios que nos ayudara, pero después de pedirle nos atuviéramos a las consecuencias. La verdad es que yo siempre pensé que solo era palabrería vana, hasta que me sucedió lo que estoy a punto de contarles. Fue hasta ese momento cuando comprendí el significado de las palabras de mi abuela. Pero para que me entiendan mejor, escuchen mi historia primero. ¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien, y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Suscríbanse, den like, compartan y déjenos un comentario. Y ahora sí, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Como les decía, me llamo Juan Jiménez. Sé que les parecerá extraño, pero mi historia, jamás se la había contado a nadie. No solamente porque siempre pensé que solo me incumbía a mí, sino porque además es tan aterradora que difícilmente lo van a creer. Pero al final pensé que si me creen o no, ese ya no será mi problema. Así que aquí va. Actualmente tengo 87 años y mi historia me sucedió cuando tenía apenas 25. Así que ya pueden sacar las cuentas y hacer sus cálculos. En lo personal, me da igual cuántos años hayan pasado ya. Solo sé que a mí me da la impresión de que fueron varias vidas en una. Tenía 21 años cuando me casé con Dolores, la chica más hermosa de mi pueblo. Era tan hermosa que cuando aceptó casarse conmigo, yo siempre pensé que quizá estaba algo ciega, pues qué rayos había visto una chica tan bonita como ella en un pobre desarrapado como yo. Y es que de entre todas las familias pobres y humildes que habitábamos aquel pequeño poblado, la de ella era la que más recursos tenían. Debido a esto, yo la comencé a idealizar demasiado. Ahora en retrospectiva, sé que fue un error, pero por aquellos días no me lo parecía. Y es que por aquellos tiempos no era como hoy en día, que se hace mucho hincapié en los derechos de las personas. Pues al contrario, por aquellos días había mucho machismo. Muchos hombres que yo conocí cercanos, algunos jóvenes y otros ya viejos, eran golpeadores de mujeres y además también tenían el vicio del alcohol. Y la verdad, yo al mirar todo esto simplemente pensé que yo no quería ser como todos ellos, pues a mi modo de ver, a esa forma de vivir no se le podía llamar vida, pues no era buena ni para ellos ni para su familia. Y debido a esto, yo siempre traté de ser muy bueno con Lola. No fumaba, no tomaba, y andar de ojo alegre ni pensarlo, pues yo pensaba para mis adentros que teniendo una mujer tan bonita como mi Dolores, no necesitaba andar buscando en otro lado lo que me sobraba en casa. Y por un tiempo funcionó mi estrategia, pues los primeros años fuimos un matrimonio muy feliz, especialmente cuando ella me dio la increíble noticia de que estaba embarazada. Al escuchar aquello sentí que tocaba el cielo, pues ese era uno de mis más grandes sueños.
Y estoy seguro que también el de Lola, pues ella en varias ocasiones me había hecho saber su deseo de querer ser mamá. Así que cuando llegó nuestro primer hijo, todo fue risas y alegría. Pero lamentablemente aquello no duró mucho, pues después de que mi pequeño cumplió su primer año, Dolores comenzó a cambiar para mal. Primero fueron cambios muy sutiles, cosas tal vez sin importancia, como el hecho de que olvidara hacer la cena o el desayuno. Y la verdad, al principio yo traté de no darle importancia, pues creí que debido al nacimiento de nuestro pequeño, ella estaba demasiado emocionada con eso, y quizá debido a eso es que se le olvidaban las cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que no era así. Me fui dando cuenta de que cada vez estaba peor, pues después no solamente eran los olvidos, también me empezó a tratar mal. Para mí comenzó a ser demasiado doloroso todo esto, pues no solamente me trataba con total indiferencia, sino hasta tal vez con asco y desprecio. Y eso fue cuando las cosas aún no se ponían tan intensas, porque después de un tiempo las cosas empezaron a salir de control, pues ya no solamente era su asco, su desprecio y su indiferencia, sino también las malas palabras que me decía. Cosas horribles como que yo era un fracasado bueno para nada, y que ella debió de haber estado loca para haberse casado conmigo. Esto claro lo decía con palabras demasiado altisonantes que la verdad solo de recordarlas se me retuerce el estómago, y debido a eso no las voy a mencionar. Así fue pasando el tiempo, y es obvio que yo no me quedaba con los brazos cruzados. Yo hacía hasta lo imposible por estar bien con ella. Pensaba para mis adentros que si lo que ella quería era más dinero, pues yo iba a trabajar más. Y de hecho lo hice. Me levanté mucho más temprano para buscar un trabajo adicional que me diera más dinero. No me fue difícil porque yo tenía muchos conocidos, y un amigo de otro pueblo me consiguió trabajo en un rancho donde él trabajaba. Así que ahora no solamente me levantaba mucho más temprano, sino además llegaba a casa mucho más tarde, a veces ya entrada la noche. Y debido a esto ya casi no veía a Dolores y tampoco a mi pequeño, pues cuando llegaba ya estaban durmiendo los dos. Pero la verdad, todo fue inútil, pues Lola parecía no ver ese esfuerzo extra que yo estaba haciendo, y sus malos tratos no solamente continuaron, sino que se incrementaron. Se incrementaron hasta un punto en el que para mí ya se había vuelto insoportable, pues en un lapso de casi 3 años lo intenté todo. Trabajé muy duro, quise hablar con ella, o de hecho hablé con ella en varias ocasiones, pero nada parecía funcionar. Y pues bueno, hoy en día cualquiera pensaría que en una situación así te divorcias y ya, pero no en aquellos días. No quiero decir que en mi comunidad fuéramos unos ignorantes, o quizás sí, porque aquella palabra divorcio, la verdad es que no era conocida por nosotros. Así que eso era impensable. El tiempo fue pasando y las cosas, en lugar de mejorar, se fueron agravando.
al grado de que para mí llegó un momento en que todo se volvió insoportable. Y claro que luché por mi familia a más no poder, pero al mirar que lejos de que las cosas entre Lola y yo mejoraran, cada día se volvían más y más insoportables, al grado de que perdí la cuenta de cuántas veces lloré, de cuántas veces grité y me lamenté por mi espantosa situación. Fue entonces cuando decidí salirme de casa, pues a mi modo de ver ya no tenía caso seguir ahí, pues a Lola ya no la soportaba y a mi hijo solo podía verlo un rato los fines de semana, así que ¿qué más daba? Y además también tontamente pensé que quizá al verme tomar aquella decisión tan drástica, quizá Dolores recapacitaría al verla de a de veras, pero qué equivocado estaba, pues aquella noche en que le comuniqué lo que iba a hacer y al mismo tiempo comencé a levantar todas mis pertenencias y después de guardarlas en un costal le dije que ya me iba y contrario a lo que esperaba, ella solo se me quedó mirando con una mueca de burla en su cara y después de tal vez pensarlo por un momento, lo único que me dijo fue que ya me había tardado y que qué bueno que había tomado la decisión de largarme, pues ya no soportaba ver mi horrible carota de fracasado y que para ella era un alivio ya no tener que estar soportándome. Así que después de escuchar todas esas horribles cosas que me dijo, tomé mis cosas y salí de mi casa apresuradamente. Ni siquiera me despedí de mi pequeño, porque ya mis lágrimas rebasaban mis párpados y yo no quería que Dolores me viera llorar. Aquella tarde noche me fui de ahí con el corazón roto, sangrando, llorando y totalmente derrotado. Recuerdo que mientras subía por una pequeña colina que se encontraba a unos 200 metros de mi casa, hasta ahí alcancé a llegar sin protestar. De pronto me detuve, puse el costal de mis pocas cosas en el piso y desde muy en el fondo de mis pulmones dejé escapar un grito bestial, pues en ese momento yo sentía que ya no podía más. Y entonces miré hacia el cielo y muy enojado le grité a mi Dios que por qué me estaba haciendo eso, que yo creía que no me lo merecía, pues hasta el momento, dentro de lo que cabía, yo había sido una buena persona, que por favor me ayudara, que por favor hiciera que Lola reflexionara, que por favor me devolviera lo que había perdido. Y después de eso, y quizá habiéndome desahogado un poco, lo que obviamente hizo que mis ánimos se tranquilizaran, entonces fue que tomé mi costal y seguí avanzando. No había dado ni 3 pasos cuando sentí que algo venía a mis espaldas. Entonces volteé a mirar y me di cuenta que era mi perro Torito. El Torito era un perro enorme, negro, con las orejas puntiagudas y una enorme mancha blanca en el pecho. Y entonces al mirarlo traté de que se regresara a la casa, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Por más que le grité que se regresara y hasta lo amenacé levantando una piedra, pero no quiso hacerlo y no me quedó de otra
más que llevarlo conmigo. Afortunadamente yo había tomado mis precauciones y unos días antes había hablado con el Melquiades para que me prestara una pequeña casita que tenía a la orilla de un camino real. Melquiades era el hermano mayor de Dolores y afortunadamente cuando le expliqué cómo estaban las cosas entre su hermana y yo, él no se negó a ayudarme, pues para ser honestos, el pueblo era demasiado pequeño y ya todo mundo sabía lo que yo estaba padeciendo. Y gracias a Dios Melquiades sí me prestó aquella casita y entonces en ese momento hacia allá era donde yo me dirigía. Por una parte yo quería que el Torito se quedara a cuidar a mi familia en la casa, pero por otra también me daba gusto de que se fuera conmigo, pues ahí en la nueva casa donde iba a estar era un lugar muy solitario y además a unos 20 metros del camino real, y debo admitir que eso me hacía sentir un tanto desprotegido, aunque ya con el Torito ya no tanto. Pronto llegamos el Torito y yo a la pequeña casita. Esta no era nada grande, solo eran 2 pequeños cuartitos con la puerta orientada hacia el camino. En uno de los cuartos estaba el fogón para cocinar y el otro iba a ser el cuarto dormitorio. Así que luego llegando acomodé todo para llevar una vida más o menos cómoda, pues siendo muy honestos no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí en ese lugar. Al principio en el nuevo lugar todo estuvo bastante bien. Logré incluso recuperar un poco de la tranquilidad que tanto me estaba haciendo falta. Y el Torito resultó ser un excelente compañero, pues no se me despegaba incluso cuando me iba a trabajar. Y por las noches yo dormía en una pequeña cama de madera improvisada totalmente que ya se encontraba ahí, y el Torito dormía a los pies de la misma. Como ya lo mencioné, al principio todo fue de maravilla, al menos en lo que a tranquilidad se refiere, pues a decir verdad, yo me encontraba bastante deprimido por mi mala situación y por las noches y al acostarme me costaba un poco conciliar el sueño, pues le seguía pidiendo al Creador entre sollozos que por favor se apiadara de mí y que por favor me hiciera el milagro de poder recuperar a mi familia. Yo sé que para mucha gente quizá piensen que Dios ni siquiera existe, pero no es mi caso, pues debo de decir que antes de que todo esto comenzara en mi vida, yo ya creía mucho en Él, a pesar de que en realidad yo jamás había sido testigo de ningún milagro, pero para los que somos creyentes eso no es necesario. Así que ahí estaba yo por las noches pidiéndole entre sollozos, como ya lo mencioné, antes de conciliar el sueño, aunque para ser muy honesto, la verdad es que yo lo consideraba sumamente difícil el poder regresar con mi familia, el poder regresar con mi esposa, el hecho de que ella me volviera a querer. Para mí, si he de ser muy honesto, era demasiado improbable. La verdad, ahora que lo pienso, creo que a pesar de ser creyente, era yo un hombre de poca fe. El tiempo fue pasando y cierta noche, cuando ya casi estaba a punto de conciliar el sueño, el Torito se comenzó a inquietar. Primero comenzó a hacer esos ruidos que hacen todos los perros cuando se sienten amenazados, aquello que le llamamos gruñir.
Era como si él pudiera escuchar algo en el viento o en el ambiente que yo no podía escuchar. Y de pronto simplemente se levantó del pequeño pedazo de petate donde estaba echado y se fue a rascar la puerta, haciéndome con esto la seña de que quería salir. Yo sabía perfectamente que quería salir, pues no era la primera ocasión que lo hacía, aunque en ocasiones anteriores jamás había hecho esos extraños gruñidos. Y entonces me levanté de la cama y abrí la puerta para que pudiera salir, y a pesar de que estuve un rato esperando a ver si entraba, ya no volvió a hacerlo. Se quedó echado por fuera de la puerta y en ocasiones podía escucharlo como gruñía, y en otras incluso lanzaba uno que otro ladrido, pero nada de cuidado. Yo pensé que aquellos comportamientos extraños de mi perro serían solo por aquella ocasión y que ya no iba a volver a actuar así de extraño, pero me equivoqué, pues la verdad es que ese fue el primer día de muchos otros. Y no solamente no se detuvo con eso, sino que las cosas empeoraron todavía más. En los días que siguieron, el torito ya jamás quiso quedarse dentro de la pequeña casa. Llegábamos por la tarde y ya solamente me acompañaba a cenar. Después de que terminábamos, yo le servía un poco de agua en su tepalcate, y cuando ya terminaba de saciar su sed, siempre se iba a rascar la puerta. Esto, como ya lo mencioné, con la finalidad de que yo le abriera para que se saliera, y así lo hacía, pues no era mi intención tenerlo a la fuerza dentro de la casa. Lo malo fue que mientras estuvo fuera de la casa, fue aumentando cada vez más su paranoia. O para que me entiendan mejor, con cada día que transcurría, él ladraba cada vez más y más, y en ocasiones ladraba tanto y tan fuerte que ni siquiera me dejaba dormir. Y debido a eso, en más de una ocasión me levanté para ver qué era lo que él miraba o a qué le ladraba, pero la verdad es que todo fue en vano, pues por más que me esforcé, yo nunca pude ver nada extraño por ningún lado. Solo la noche serena imperaba por todos lados. Incluso en algunas ocasiones llegué a caminar hasta el camino, pues era hacia este punto hacia donde el torito ladraba. Y a pesar de todo, a pesar de que estuve ahí en el camino, no pude ver nada. El perro loco parecía ladrar a todos lados y al mismo tiempo hacia ninguno en específico. Y debido a esto, en más de una ocasión, al ir a ver a Dolores y a mi pequeño, me llevaba al perro y allá lo dejaba. Allá lo dejaba con ella amarrado debajo de un árbol, pero todo era inútil. Después regresaba porque pues no tenía una cadena para amarrarlo y tenía que hacerlo con algún pedazo de soga o de lazo, y él se las ingeniaba para romperlo y regresar en la noche a volver a ladrar, a seguir ladrándole ahí a la nada delante de la pequeña casa donde los dos habitábamos, al grado de que llegó el momento en que todo esto para mí se volvió insoportable. Y llegó un momento en que al acostarme ya no sollozaba ni nada, más bien al revés. Esta vez maldecía mi suerte, pues yo pensaba que cómo era posible
que primero los problemas con Dolores y ahora con el maldito torito. ¿Es que acaso no iba a lograr estar tranquilo en ningún lado? Y mi desesperación llegó al grado de quererme ir incluso del lugar. Y lo hubiera hecho, pero un día por la noche llegó mi cuñado Melquiades, el hermano de Dolores, y no lo sé, quizá me vio demasiado demacrado, porque luego al verme me preguntó qué me estaba pasando, que si me sentía bien. Y entonces no pude evitar contarle lo que me estaba pasando, pues aparte de que él era mi cuñado, también era un buen amigo mío. Él me escuchó de manera atenta y después de que terminé se quedó por un rato pensativo y después me dijo que no entendía qué estaba pasando. Me comentó que él había vivido en ese mismo lugar en los inicios de que se casó con su mujer y que jamás le había sucedido nada parecido. Pero no hay que olvidar que es un lugar muy solitario, así que creo que no estaría por demás que te echaras una vuelta el día que el cura hace la misa, pues quizá si te pides un poco de agua bendita y vienes y la riegas por todos lados, aquí, por allá, quizá eso sea suficiente para que se calmen todas esas anomalías que mira tu perro. Eso me dijo Melquiades mientras se levantaba del lugar donde estaba sentado, se colocó su sombrero y se dispuso a marcharse, pues ya para entonces la noche ya estaba un poco avanzada, aunque quizá no tanto, pues el torito aún no empezaba su borlote. Decidí hacerle caso a mi cuñado, pues ¿qué podía perder? ¿Qué podía perder que no hubiera perdido ya? Como era un lugar pequeño, las misas solo se hacían los domingos, así que tuve que esperar hasta el siguiente domingo para poder ir a hacer lo que me había dicho mi cuñado. Ahí estuve mientras el sacerdote realizaba la misa y cuando terminó me acerqué hasta allá con él. Esto obviamente con la finalidad de pedirle el agua bendita. Me esperé a que ya no hubiera nadie, pues la verdad es que me daba algo de pena que la gente se enterara de que yo tenía algunos problemas ahí donde vivía, pues por aquellos días, al haber mucho machismo, era muy mal visto que un hombre fuera a pedir agua bendita, pues todo mundo decía que solo las mujeres lo hacían, porque según solo a las mujeres les da por tener miedo. El cura era un hombre de unos 60 años, pero a pesar de su edad, era un verdadero barbaján. Era muy mal hablado, muy altanero y muy cínico. Tenía una mirada muy penetrante y en sus labios siempre una pequeña sonrisa cínica. Yo era de las personas que jamás se le acercaban, pero en esta ocasión tuve que hacerlo más a fuerzas que de ganas. No quería contarle lo que me estaba sucediendo, pero al pedirle el agua bendita, él me dijo que qué era lo que estaba pasando, que para qué la quería, y pues la verdad tuve que contarle. Entonces le conté y él me escuchó atentamente y cuando terminé me preguntó que para qué la quería, es decir, que para qué quería el agua. Dijo otras palabras que no recuerdo, pero era algo así como dándome a entender de que esta no era mágica, que el agua bendita no me ayudaría con eso que le acababa de contar.
Y lo que sí recuerdo perfectamente que me dijo es que lo que yo debía de hacer era tomar el toro por los cuernos. Después de escucharlo decir aquello, me le quedé mirando por un momento y después le contesté, perdón, pero no me queda claro qué es lo que me está queriendo decir. Y entonces él se puso serio y me dijo, lo que necesitas es ver tú mismo lo que mira tu perro y de esta forma ponerle un remedio, pues así acabarías con el problema de raíz y este ya no te volvería a molestar. Pero le acabo de decir, le dije que ya fui a revisar y simplemente no hay nada. Y entonces el tipo volvió a adoptar su sonrisa cínica y puso una de sus manos en uno de mis hombros y me dijo, es que no viste bien, pero déjame decirte un método para que puedas mirar qué es lo que mira tu perro y al ver lo que él ve puedas acabar con el problema. La verdad es que no lo sé, llámenme loco si quieren, pero en aquel momento aquello se me hizo una buena idea, y más viniendo de un sacerdote. ¿Qué podría salir mal? ¿Será que de verdad hay un método para que yo pueda ver lo mismo que ve mi perro?, le dije. Y entonces el cura, mirando por todos lados como un ladrón que piensa robarse algo, me dijo, claro que sí, y mira que es muy fácil, solo tienes que untarte en los ojos las lagañas de tu perro y con eso será más que suficiente. La verdad es que no sé si pueda, le contesté. Para ser honesto, se me hace muy repulsivo. Y entonces el viejo sacerdote se volvió a poner serio y me dijo, pues entonces llévate el agua bendita y no me culpes a mí si tus problemas no desaparecen. Y después de que me dijo eso, simplemente se dio la vuelta y se puso a preparar todo para la siguiente misa. Después de haber tenido aquella extraña conversación con aquel viejo sacerdote, la verdad es que me quedé más confundido todavía. Y fue entonces que decidí llevarme el agua bendita, pues la verdad no estaba seguro de hacer lo que me había aconsejado aquel viejo loco. Aquello de ponerme las lagañas de mi perro en mis ojos, y no porque tuviera miedo de mirar alguna cosa rara, sino porque en realidad lo que me daba era mucho asco. Y fue por eso que tomé un poco de agua bendita en una botella que llevaba y me regresé a mi casa. Al llegar a casa vacié la poca agua que había llevado en una cubeta más grande, esto con la finalidad de que se hiciera más, y ya después la derramé por todos lados, incluido el camino real, todo por los lugares donde yo había visto que el torito le ponía más énfasis a la ladrada, y para mi buena suerte sí funcionó, pero desgraciadamente solo por unos cuantos días, y después todo volvió a empezar otra vez, y esta vez pareció ser incluso peor, pues ahora el torito comenzaba a ladrar mucho antes, es decir, primero era casi a medianoche, y después de que puse el agua bendita y el efecto se terminó, era casi al iniciar la noche cuando el perro se comenzaba a poner todo loco. Así que a mi modo de ver, no me quedó de otra más que hacer lo que me había aconsejado el sacerdote.
Así que decidí esperar al siguiente fin de semana, esto con la finalidad de que no tuviera que trabajar al siguiente día, pues era obvio que al hacer eso tenía que estar despierto la mayor parte de la noche. Así que en el transcurso de esa semana me previne con mucho café, algo de pan y otras cosas para pasar la noche en vela. Y como no hay plazo que no se cumpla, pronto se llegó la noche del siguiente sábado y entonces saqué la única silla que teníamos a la parte de afuera de la casa, mi olla de café bien caliente arriba de un anafre y mi bolsa de bolillos. Y entonces cuando el perro loco del torito comenzó a gruñir, me acerqué a él y tratando de controlar mis ganas de vomitar, le quité algo de lagañas de sus ojos y con mucho cuidado me las fui colocando en los míos. Y una vez que hice eso, me senté de nuevo en mi silla, no sin antes haberme lavado las manos. Me senté a esperar ahí, a un lado del torito, para de una vez por todas ver lo que él veía. Pero no sé qué pasó. No sé si hice todo mal o en dónde estuvo el error. Lo cierto es que no pude ver nada. El torito siguió con sus loqueras, es decir, siguió ladrando como loco toda la noche, pero yo, por más que me fijaba, no logré ver nada. Y así se pasó ese fin de semana, y debido a que no logré ver nada, decidí volver a intentarlo el siguiente fin de semana. Y de hecho lo hice, pero con los mismos resultados. De nuevo no vi nada y hubiera parado con esa locura, pero la verdad es que ya estaba demasiado desesperado. Así que debido a eso decidí intentarlo una última vez. Y ese último sábado ya no preparé nada. Yo estaba seguro de que de nuevo no vería nada, así que no compré ni café, ni pan, ni nada. Aunque antes de que cayera la noche, fui a ver a mi pequeño y de paso a dejarle algo de dinero a Dolores. Y cuando regresé a casa ya caía la tarde y me llevé la sorpresa de que ahí estaba mi cuñado esperándome. Resultó que él fue porque quería preguntarme si sí había logrado que se tranquilizaran las cosas con el agua bendita. Así que no me quedó de otra más que contarle todo. Y al terminar de contarle todo, obviamente incluido el hecho de que me estaba poniendo las lagañas del torito para poder mirar lo que él veía, la verdad es que se preocupó. Me dijo que a él no le parecía que eso fuera una buena idea, que a su modo de ver yo estaba jugando con fuego y que debía de parar con eso, pues que con esas cosas no se debía uno de meter. Aunque le dije que no se debía de preocupar, que eran puras patrañas, que nada de eso era cierto, que ya lo había hecho en 2 ocasiones y que no había visto nada, y que en esta era o iba a ser la tercera y última vez, y que ya no lo iba a volver a hacer. No te preocupes, le dije, mañana al amanecer pasaré por tu casa para decirte qué pasó y vas a ver que de nuevo no voy a ver nada.
Y entonces él, no muy convencido y hasta creo que un tanto espantado, se levantó y se fue. Me dijo que no tardaba y un ratito después regresó con una vara de rosal. Quizá él sabía algo que yo no, pues me dijo que era para que me defendiera de lo que pudiera encontrar en mi búsqueda. Y después de eso se marchó a su casa y yo me dispuse a prepararme, pues para entonces ya había caído la noche y yo debía de hacer esto la última vez. Y entonces, de nuevo, ahí estaba yo, sentado por fuera de la casa con el torito a un lado, y de nuevo, cerca de la medianoche, él se comenzó a inquietar. Para entonces yo comenzaba a dormitar. Estaba tapado con una cobija y traía un sombrero con el que estaba cubriendo mi cara. Estaba decidido a no darle importancia al alboroto del torito, pues como otras veces estaba convencido de que no escucharía nada y no vería nada una vez más. Pero esta vez, para mi sorpresa, comencé a escuchar ruidos extraños que se escuchaba que venían avanzando por el camino, algo así como cuando una creciente de agua viene por un río seco. Al principio pensé que quizá ya me estaba agarrando el sueño y yo estaba soñando todo aquello, y entonces fue que me despabilé. Me quité la cobija de encima y también el sombrero con el que cubría mi cara, y me levanté de la silla. Y para entonces el torito ya se había levantado y ya estaba ladrando hacia el camino, hacia ese lugar de donde se escuchaba que venía aquel extraño sonido. Y entonces hacia allá dirigí mi mirada y casi me voy de espaldas con lo que vi. Aquella era una noche sin luna, es decir, yo no debería de estar viendo nada, y no sé si era por las lagañas del torito, pero a pesar de la oscuridad de la noche, yo podía ver claramente lo que se arrastraba por el camino. El camino tenía unos 4 metros de ancho y claramente pude mirar cómo toda su superficie era cubierta por algo que en un principio pensé que era agua, pero después lo descarté porque el camino estaba inclinado de izquierda a derecha, y lo que fuera que venía ahí arrastrándose venía igual de izquierda a derecha, o sea que no podía ser agua, pues el agua no fluye hacia arriba. Al ver aquello no pude menos que asombrarme y comencé a caminar hacia el camino, y mientras trataba de hacerlo, el torito se me atravesaba en los pies, como no dejándome avanzar, mientras él seguía ladrando como loco hacia eso que venía ahí avanzando. ¿Será que al fin voy a ver lo que ve mi perro?, pensaba yo para mis adentros. Quizá no debí de avanzar, quizá debí de regresarme a mi cama y ya no saber más, pero la curiosidad me ganó, y entonces, haciendo a un lado a mi perro con mis manos, comencé a avanzar hasta llegar a la orilla del camino, y fue entonces cuando pude ver con más claridad qué era aquella cosa que se arrastraba por ahí. Y ya estando ahí en la orilla,
pude ver que eran cientos y cientos de alimañas, de todas las que se puedan imaginar: grillos, alacranes, cucarachas, tarántulas, escarabajos, hormigas y básicamente lo que te puedas imaginar. Ahí caminaban todos juntos y sus miles de millones de patas eran los que hacían aquel extraño ruido como de agua al bajar en un río seco. No sé por cuánto tiempo estuve mirando eso, solo sé que sí fue un buen rato, y más atrás venían animales más grandes: gallos, gallinas, gansos, patos, chivos, incluso gatos y perros. Y estos traían un gran alboroto, pues todos se atacaban entre sí. Y no es que yo me las dé de tener mucho valor, pero la verdad, para este punto aún no entraba en pánico, aunque sí ya estaba algo asustado. Entonces, como aquellos extraños animales cada vez eran más grandes, me acordé de la rama de la vara del rosal que me había dado mi cuñado, y regresé hasta donde estaba sentado por ella y volví a acercarme a la orilla del camino, esta vez empuñando la vara. Me sentía protegido por ella, porque de hecho todavía traía sus espinas, y estas eran unas espinas enormes, pues esa vara era una de rosal amarillo, de esos que crecen tan grandes como un árbol. Seguramente Melquiades la había cortado del rosal que tenía en su patio. Como sea, la empuñé, porque aquellas malditas cosas hacían horrible, unos chillidos espantosos, y también sus peleas eran con demasiada violencia. Seguramente alguien sensato hubiera salido corriendo de ahí, pero creo que a mí mi estupidez no me lo permitió, y quizá mi miedo aún no era tanto como para salir corriendo. Seguí mirando aquel espantoso desfile. Como lo mencioné, aún no entraba en pánico, pero pronto lo haría. Como ya lo había mencionado, los animales que pasaban ante mí cada vez eran más grandes, y después de un rato de que estuvieron pasando los chivos, perros, gatos, patos, gallos, gansos y todo tipo de animal mediano, más atrás venían animales más grandes como toros, vacas, caballos, mulas, burros, entre otro tipo de animales extraños. Pude ver que incluso algunos yo no sabía qué tipo de animal serían, y al igual que los primeros que pasaron, estos venían agrediéndose entre sí salvajemente, haciendo unos horribles chillidos también. Pero lo más macabro es que ya en este punto, por ambas orillas del camino, venían una especie de monjes que en la mano izquierda traían una antorcha y en la mano derecha traían un fuete o una especie de látigo pequeño, que era con la que trataban de controlar que aquellas horribles bestias no se salieran del camino. Y entonces fue que entré en pánico,
porque aquello era espantoso de ver, y entonces fue que traté de retirarme, pero para este punto el torito estaba más que enloquecido, estaba sumamente embravecido, ladrándole a aquellas horribles cosas. Yo trataba de tranquilizarlo, trataba de abrazarlo y de llevármelo de ahí, pero todo era inútil. Él parecía estar hecho de jabón, además de tener una fuerza tremenda, y cada vez que yo lo agarraba para llevármelo, él se zafaba fácilmente de mis brazos y se acercaba hasta la orilla a ladrarles a aquellas malditas cosas. ¿Cómo no me largué de aquí cuando pude?, pensaba yo para mis adentros, mientras maldecía al torito por no quererse mover de ahí y estar tratando de agredir a aquellas cosas. Y tan era así que de pronto una de aquellas malditas cosas era una especie de mula bastante grande y de color tan negro como la noche. Todo fue muy rápido. Aquella maldita cosa, luego al vernos, se dirigió hacia nosotros, abriendo un hocico enorme, tratando de mordernos a los dos, al torito o a mí. Por muy poco, el torito y yo logramos esquivar sus acometidas, y de pronto recordé la vara. La busqué en el piso porque ahí la había dejado para poder agarrar al torito y llevármelo de ahí. Y de pronto la encontré justo en el momento en el que aquel maldito animal me tiraba una dentellada en uno de mis brazos, y se la atravesé justo en el centro de la cabeza, sacándole con el golpe de una de las enormes espinas uno de sus ojos, para ser más específico, el ojo derecho. Pero por si aquello no fuera lo suficientemente aterrador, uno de los horribles monjes, que supongo que fungían como los pastores o cuidadores de aquel macabro y demoníaco rebaño, llegó de pronto, porque aquel maldito animal nos seguía atacando, aún con un ojo colgándole por la cabeza. Aún nos seguía atacando, enloquecido de furia y de rabia. Pero aquel demonio cuidador, supongo que eso era, llegó de pronto y la controló, o controló aquel animal con su látigo. Le puso varios latigazos por el lomo y por las patas, dejando con cada golpe la carne como cauterizada, pues a la hora de que aquel látigo pegaba contra la piel, se miraba como si se pusiera al rojo vivo. Y entonces, después de varios latigazos, el maldito animal aquel se volvió a reintegrar con los otros. Y entonces creo que lo más espantoso sucedió. Aquel demonio volteó a mirarme. Afortunadamente no tenía cara, solo eran unos espantosos ojos rojos, y con una voz tan espantosa que jamás voy a poder olvidar, me dijo: tú no deberías de estar aquí, tú no deberías de poder mirarnos. Y eso fue todo para mí, eso fue todo para mi mente. Hasta ahí mi frágil mente humana pudo resistir, pues ya no supe más de mí. Todo fue silencio, todo fue obscuridad.
Ya era por la tarde cuando desperté amarrado en la cama de Dolores en la que había sido mi casa. A mi alrededor se encontraba mi cuñado Melquiades, su esposa Edith y sí, también Dolores. Y qué bueno que me tenían amarrado, porque si no hubiera salido corriendo como un loco, pues inmediatamente que desperté empecé a gritar como desesperado, empecé a patear, a maldecir, a hacer todo tipo de movimiento, cuando menos el que podía, aunque al estar amarrado no era mucho. Y mientras tanto mi cuñado y su esposa trataban de tranquilizarme. Dolores solo se me quedaba mirando desde una esquina donde estaba sentada, pero con una mueca como de burla. Yo gritaba como un loco: ¡ay, Dios mío, ay! Pues mi mente aún seguía allá en aquella espantosa procesión, en aquel espantoso desfile, y hasta después de mucho rato mi cuñado y su esposa lograron tranquilizarme, al menos un poco, y cuando ya me tranquilicé me soltaron y entonces me pude sentar en la cama, pero yo estaba temblando como si de una hoja al viento se tratara. Temblaba, lloraba y gritaba, y mi cuñado y su esposa no sabían qué hacer. Dolores solo se burlaba, pero después de que la esposa de mi cuñado me diera un té caliente de no sé qué hierbas, me tranquilicé aún más, y después también me trajo algo de comer. Aquello acabó por tranquilizarme más, y entonces fue que mi cuñado me pidió que les contara qué era lo que me había pasado. Al principio no quería yo recordar, pues aquello era espantoso, pero después de que ya me tranquilicé un poco más, les empecé a contar absolutamente todo con lujo de detalles, incluido aquello de haberle sacado un ojo a aquella espantosa mula, y después también lo que me había dicho aquel demoníaco monje, y cómo después de todo eso me desmayé y ya no supe más. Y entonces mi cuñado me contó que él había ido a buscarme por la mañana, ya entrada la mañana, al ver que yo no había ido a verlo como le había dicho, y que me había encontrado tirado, desmayado ahí a un lado del camino, y que junto a mí se encontraba mi perro, el Torito, echado como resguardándome, como cuidándome. Pero para este momento ya el sol ya estaba en lo alto, y debido a esto fue que decidió llevarme a la casa de Dolores, pues él consideró que era necesario atenderme, que seguramente algo me había pasado. Aunque era por demás, Dolores seguía en su papel y para nada estaba dispuesta a lidiar conmigo. Y fue entonces que les dije que pues me iba de ahí. Le dije a mi cuñado que no debió llevarme para allá, que debió haberme dejado ahí en la casita que ocupaba con mi perro, el Torito. Pues eso no es problema, me dijo Melquiades, simple y sencillamente. Cuando ya te sientas bien, te puedes regresar para allá, o si no, vente por unos días a mi casa con nosotros, porque por lo visto
Aquí con mi hermana no eres bienvenido y lamento haberte traído aquí, pero solo lo hice porque aparte de que ella es tu esposa todavía, su casa está más cercana que la mía. No te preocupes, le dije, ya me siento un poco mejor y en cuanto pueda ponerme de pie, me voy de aquí. Dolores no decía nada, solo se nos quedaba mirando con un gesto de burla como una loca, y de pronto una prima de Dolores entró, hija de una de sus tías, que por cierto era curandera, y entonces le dijo que su tía necesitaba de su ayuda, pues la prima de Dolores era apenas una niña de 9 años y Dolores en ocasiones le ayudaba a su tía con algunas curaciones o en algunos partos. Así que a eso había venido la pequeña prima, a decirle que su tía la necesitaba. Y entonces Dolores se levantó de donde estaba sentada y mirándome con unos ojos llenos de odio, me dijo: qué bueno que ya te sientas mejor, porque al rato que regrese aquí, a mi casa, no te quiero ver aquí. Llévate tus cuentos a otro lado y también tus enfermedades. Conmigo ya no cuentes, conmigo ya no cuentas. Y después de eso, se colocó su rebozo y salió y se fue. No se despidió ni siquiera de su hermano y su cuñada. Estaba llena de un orgullo infame, o quizá de un odio espantoso hacia todos. No lo sé. Un rato más tarde ya me sentí un poco mejor, y entonces con ayuda de mi cuñado me levanté y me salí de esa casa. Yo también ya no quería saber nada, la verdad, pues después de un tiempo de que te tratan con tanto odio, con tanto desprecio, simplemente el amor se te va convirtiendo en ganas de desaparecer, en ganas de irte y no volver, en deseos de ya no mirar a esa persona que te trata mal. Mi cuñado y su esposa insistían en que me fuera con ellos, que ellos me iban a ver hasta que de verdad me sintiera bien, pero la verdad es que no quise. Me fui para mi pequeño jacal, pues también allá me estaba esperando el torito, y un poco a regañadientes ellos accedieron y me acompañaron hasta allá, y ahí me dejaron, pero no me olvidaron. Mi cuñado y su esposa eran muy buenas personas, y por una semana completa me estuvieron llevando de comer, pues esa semana completa yo no me pude levantar de la cama. Ellos estuvieron haciéndose cargo de mí, llevándome de comer, llevándome pan y otras cosas que yo necesitaba. Como lo mencioné, una semana completa, y después de ese tiempo, como por arte de magia, volvieron las fuerzas a mí y me levanté y me fui a trabajar. Y qué bueno, pues tenía que hacerlo, tenía que valerme por mí mismo, pues aquella situación de que mi cuñado y su esposa se estuvieran haciendo cargo de mí, obviamente no iba a durar para siempre. Así que simple y sencillamente, cuando logré recuperarme, me fui a trabajar y retomé mi vida como si nada.
Esa semana, por estar en tan malas condiciones, no pude llevarle nada de dinero a Dolores, ni pude ver a mi niño. Pero para la siguiente, que ya me sentí en condiciones y que me fui a trabajar, esa era mi intención, ir a su casa ese fin de semana y llevarle algo de dinero para poder también de esta forma tener derecho a mirar a mi pequeño. También quiero hacer la aclaración de que, por extraño e increíble que parezca, dejó de ocurrir que el torito ladrara por las noches. Ya nunca volvió a pasar y el mendigo animal se tranquilizó por completo e incluso volvió a dormir adentro de la casa. Y entonces sucedió lo impensable. El sábado, 15 días después exactamente de que me ocurrieran aquellas horribles cosas, estaba yo levantándome apenas para prepararme para irme a trabajar, cuando de pronto escuché que alguien tocaba la puerta muy desesperadamente. La verdad es que no contesté, me quedé un tanto extrañado, pues aquello nunca sucedía. Es decir, cuando iba mi cuñado o su esposa, no tocaban, simplemente abrían o me hablaban desde afuera, y menos iban a tocar tan desesperadamente como lo estaban haciendo en esta ocasión. Así que, sin contestar ni decir nada, simplemente me puse los zapatos y salí a ver quién tocaba de esa forma tan desesperada. Y lo que miré ahí parada en la puerta no me lo hubiera imaginado ni en mis más locos sueños, ni en mis más locas pesadillas. Ahí estaba Dolores parada, vistiendo con sus mejores galas, es decir, eran más o menos las 6 de la mañana. Se veía su pelo mojado como si se acabara de bañar, y además traía una enorme canasta tapada con una blanquísima servilleta. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dije mientras me daba la vuelta para seguir con lo mío. No debiste de venir. Ya sabes que yo te llevo el dinero por la tarde. Si a eso es a lo que has venido, te aviso que dinero no tengo hasta que me paguen al rato. Esto se lo dije mientras me daba la vuelta para seguir con lo mío. Y entonces ella entró sin una invitación, pues yo no le había dicho que entrara. Y ya para este punto yo consideraba que ya no éramos nada, así que desde mi punto de vista se estaba tomando muchas libertades que una mujer de respeto no debería de tener, no se debería de tomar. ¿Qué es lo que estás haciendo?, le dije. Te dije que te llevo el dinero al rato en la tarde, pues ahorita no tengo. Entonces ella, después de que se sentó en la cama, dejó su canasta por un lado y después me dijo que quería hablar conmigo, que era algo urgente. ¿Qué pasó?, le dije. ¿Mi niño está bien? Sí, él está bien, dijo ella. No te preocupes por él. Lo que te quiero decir es algo relacionado entre tú y yo. Y entonces yo, al escucharla, con mi mano izquierda la levanté y con mi mano derecha levanté su canasta, se la puse en su mano izquierda y la saqué de mi casa. No quiero hablar contigo, le dije. No tenemos nada que hablar.
así que vete de aquí, no quiero verte. Y después de que la saqué, ella no se fue, estuvo tocando en la puerta de mi humilde morada, diciéndome, gritándome a través de las rendijas que la escuchara, que tenía algo urgente que decirme. Y la verdad, yo no tenía ninguna intención de hacerlo, pero tenía que abrir de todos modos, pues estaba casi a punto de irme a trabajar, y entonces pues no me quedó de otra más que abrir la puerta, y cuando lo hice ella entró como tromba una vez más, y esta vez fue a dar a mis pies. No sé si fue que se tropezó o simplemente se aventó, la verdad no lo sé, no me di cuenta. De lo que sí me di cuenta es que su canasta al caer al piso se abrió y dentro pude ver deliciosos manjares, unas frutas maravillosas y comida muy deliciosa de la que ella sabía que a mí me encantaba. Pero ¿qué demonios te pasa, mujer?, le dije. Levántate, agarra tus cosas y vete. No quiero saber nada de ti. Esto le decía mientras ella se aferraba a mis pies y lloraba y me suplicaba que la escuchara, que por favor la escuchara, que ella tenía algo que decirme y que además también necesitaba que yo la perdonara. La verdad es que no sabía qué demonios estaba pasando, qué era lo que le pasaba, si apenas unos días antes todavía me miraba con esos ojos cargados de odio que si hubieran sido pistolas me hubiera matado. Y entonces, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Es que acaso esta mujer era otra Dolores? Es decir, lo digo porque la que yo conocía me odiaba y esta ya no parecía odiarme, al contrario me estaba pidiendo perdón. Pero la verdad, siendo muy honestos, yo ya no quería saber nada de ella. Y entonces como pude, me la quité de encima y la senté en la cama. Ahí por un lado le puse su canasta y después simplemente agarré, me salí y me fui. Ya no quise saber nada de ella, pues siempre he considerado que si una persona que dice amarte un día de la nada y sin motivo se le acaba el amor por ti, entonces no es digna de confianza, pues el amor es sacrificio, el amor es esfuerzo, así lo veo yo. Y si esa persona no está dispuesta a sacrificarse por ti, no está dispuesta a hacer el esfuerzo por ti, el esfuerzo que tú haces por ella, el sacrificio que tú haces por ella, entonces no te ama. Y si no te ama, pues entonces, ¿qué estás haciendo tú ahí? Así que por eso no quise escuchar, agarré y me fui a trabajar. La verdad es que no sé a qué hora se habrá ido de mi casa. De esta forma pasaron otros 2 años. Llegó un momento en que para mí ya estaba yo fastidiado, pues esta misma situación se repetía cada 8 días. Cada 8 días, los sábados por la mañana, llegaba Dolores de la misma forma que la vez pasada, con sus mejores galas y su canasta rebosante de manjares deliciosos, pidiéndome que la perdonara. Y la verdad es que yo no estaba dispuesto a hacerlo y no lo hubiera hecho. Ya estaba yo fastidiado, incluso estaba pensando en irme de ahí a otro pueblo
a otra ciudad o incluso tal vez hasta a otro estado, y lo iba a hacer de no haber sido por mi cuñado y su esposa, que cierta tarde de domingo llegaron a verme. Llevaban un poco de carne y unas tortillas azules, y decidimos hacer un pequeño día de campo ahí en mi casa. Y fue entonces que mi cuñado y su esposa Edith, cuando terminamos de comer, me comenzaron a hablar de Dolores. Mi cuñado y su esposa me dijeron que tal vez debería de reconsiderar mi postura hacia ella, que no lo hiciera por mí, ni lo hiciera por Dolores, que lo hiciera por mi pequeño, y también que los disculpara, que ellos no venían a imponerme nada, que solamente era su humilde opinión. Y la verdad es que la tomé en consideración, pues a mí no se me había olvidado todo lo que este matrimonio había hecho por mí sin tener ninguna obligación. Así que antes de que se fueran, les dije que iba a tomar en cuenta sus palabras, que no se preocuparan. Aunque la verdad, si he de ser muy honesto, lo hice un tanto a regañadientes, pues yo ya tenía mis planes hechos, los mismos planes que ya les mencioné: irme de ahí, de ser necesario, a otro estado y tratar de reconstruir mi vida. Pero pues ni modo, la prioridad era mi pequeño, eso que ni qué. Así que el siguiente fin de semana, cuando llegara Dolores, esta vez estaba dispuesto a escucharla. Como habían dicho mi cuñado y su esposa, no por ella ni por mí, sino por mi pequeño. Así que, como no hay fecha que no se cumpla, llegó Dolores una vez más por la mañana, una vez más tocando como desesperada, y pues una vez más le abrí. Convenimos en hablar, y entonces lo que me contó sí que me llenó de asombro. ¿Te acuerdas?, me dijo, cuando mi hermano te llevó a mi casa y que nos contaste todo aquello que te había pasado aquí, precisamente afuera de la tuya. Claro que me acuerdo, le contesté. Eso es algo que jamás se me va a olvidar. ¿Y te acuerdas también que llegó mi prima a decirme que mi tía me necesitaba para ir a curar a una persona? Sí, también de eso me acuerdo, le dije. Pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Eso tiene mucho que ver con nosotros, me dijo Dolores, pues lo que te voy a contar a continuación, estoy muy segura de que no te lo puedes imaginar, pues la persona a la que fuimos a curar era doña Sofía. Doña Sofía la bruja, le contesté. Sí, exactamente esa misma, dijo Dolores con su cara llena de emoción. Doña Sofía era una mujer muy mala, tenía fama de que si le caías mal y te maldecía, nunca jamás te iba a ir bien en la vida, y la verdad es que nadie la quería ahí en toda la comarca. Vivía sola, aislada, en medio de la nada. Y retomando la conversación con Dolores, le dije, ¿pero qué? ¿No, esa señora ya había muerto? No, me dijo Dolores, murió después porque no pudimos hacer nada por ella. Pues está bien, le dije, pero una vez más te digo, ¿qué tiene que ver ella con nosotros?
Pues siéntate y escúchame, me dijo Dolores, mientras con una de sus manos me hacía señas de que me sentara por un lado de ella. Esa vez, me dijo, salí de casa con mi pequeña prima. Tú te debes de acordar. Llegamos allá a la casa de mi tía y de inmediato nos fuimos rápidamente a la casa de la bruja Sofía. Y cuando llegamos, yo no podía creer lo que estaba mirando, aunque para entonces todavía eso se me hizo una cruel casualidad, pues la señora doña Sofía tenía el ojo derecho reventado y le colgaba por su mejilla, pero entonces yo veía que con el ojo bueno que tenía se me quedaba mirando con mucho odio y desprecio, pero no me dijo nada. Y entonces mi tía le comenzó a preguntar que qué era lo que le pasaba, y ella nos empezó a decir que tenía golpes y moretones por todo el cuerpo, que si se los curábamos. Y después mi tía le comenzó a quitar la ropa, y cuando pudimos ver aquellos golpes y moretones eran tal cual tú los habías descrito que le habían pasado a aquel animal. Eran como unas heridas cauterizadas, como si se las hubieran hecho con un fierro caliente. Y entonces mi tía decidió que la bañáramos y salió a calentar el agua en una cubeta de metal que por ahí estaba. Y una vez que mi tía salió, la maldita bruja aquella, cuando nos quedamos a solas, me agarró del cuello y me dijo algo que todavía me persigue por las noches como una horrible pesadilla. Esto que ves, me dijo, me lo hizo el maldito de tu marido. Y dile que es algo que jamás le voy a perdonar, que por esto arderá en el fuego de todos los infiernos, que yo me voy a encargar de eso. Y después de eso me aventó con una fuerza descomunal y fui a caer contra una pared y perdí el sentido. Y cuando desperté, ya desperté en mi casa, ahí en la misma cama donde tú estabas. Estaba mi hermano Melquiades, su esposa y mi tía. Yo desperté aterrada y lo primero que hice fue preguntar por la bruja Sofía, pero mi tía me dijo que había muerto, que ya no había nada que hacer, que unos familiares lejanos habían llegado para velarla y enterrarla. Y me preguntaron qué era lo que me había pasado, pero yo simplemente les dije que había resbalado y me había pegado en la cabeza. Así que, como ves, me dijo Dolores, ese fue el recado que la bruja Sofía me entregó para ti, que porque tú le sacaste el ojo y le hiciste todas esas heridas. Y a la única que le conté todo esto fue a mi tía, y ella me dijo que las personas malas que tenían el corazón negro y podrido se encontraban en el infierno aún antes de morir. Y entonces Dolores estalló en llanto después de que me dijera todo eso, y se volvió a hincar frente a mí y con lágrimas en los ojos y a gritos me pedía que la perdonara, pues que ella no quería estar en el infierno, y mucho menos aún antes de morir. Y mientras me pedía a gritos que la perdonara, me sujetaba de mi ropa y me jalaba hacia ella. Por esa razón nunca dejé de venir a pedirte que me perdonaras, y si no hubieras accedido y si no hubieras querido, yo hubiera seguido viniendo todos los días, todos los sábados que hubiera podido, hasta que ya no me hubiera podido
mover más, me decía y me gritaba con lágrimas en los ojos. Por favor, tienes que perdonarme, decía ella gritando. Está bien, le dije, no tienes que atormentarte más. Eres la madre de mi pequeño y no podría odiarte nunca, aunque quisiera, aunque tú sí me odiabas a mí o sí me odias a mí, no lo sé. Estaba yo loca, me dijo, no sé qué me estaba pasando, no sé qué me pasaba, y sí, no te lo voy a negar, sí te odiaba, sí te maldecía, sí te despreciaba, pero te juro por Dios que no sé por qué lo hacía, simplemente algo dentro de mí me indicaba que debía de hacerlo. No eran voces ni nada, simplemente era una sensación en mi pecho que se activaba cuando te veía, pero ya no está, ya estoy libre de todo eso y ahora, en retrospectiva, solo siento el mismo amor que sentía por ti desde un principio, así que por favor perdóname, perdóname y volvamos a intentarlo. Te lo pido por favor, te lo pido por tu hijo. Entonces al escucharla, me tomé mi tiempo para responder. Está bien, le contesté, por mi hijo lo voy a hacer, por mi hijo te voy a perdonar, por mi hijo voy a comenzar de nuevo contigo y también por mi hijo te perdono. No me debes nada, ni yo te debo nada. Y entonces al escucharme, ella loca de contenta, se abalanzó sobre de mí y me besó como creo que jamás lo había hecho. Y para qué mencionar lo que hicimos ahí sobre mi cama de madera, sobre aquella cama de tablas viejas y desvencijadas. ¿Para qué mencionar que nos amamos como si hubiéramos querido recuperar tantas otras ocasiones perdidas? No lo haré, no lo mencionaré, solamente diré que es algo de lo que no me arrepiento. En lo que sí quiero hacer hincapié es en que de esta forma tomaron para mí sentido las palabras que decía mi abuela, esas que les mencioné al principio, que decía ella que si le pedías un milagro a Dios, después te atuvieras a las consecuencias. Así que esta fue su manera de hacerme el milagro, de regresarme a mi familia. Sé que mucha gente pensará que solo fue una casualidad. Pueden pensar lo que quieran. En lo personal, para mí no existen las casualidades. Para mí no existen las coincidencias. Hace ya algunos años que mi dolor se marchó, pero no es algo que me aflija porque sé que nos vamos a mirar muy pronto. Sé que de nuevo vamos a sonreír y sé que de nuevo vamos a amarnos. Sé que de nuevo vamos a estar juntos y seremos felices una vez más por toda la eternidad. Esta es mi historia. Me interesaba deshacerme de ella y por eso les decía que no me interesa si me creen o no. Solo quería sacarla del fondo de mi ser. Aquí se las dejo, porque a mi modo de ver es la única manera que tengo de cerrar el ciclo.